Los terribles sucesos del 11 de septiembre demostraron cómo todo un mundo puede sumirse profundamente en la recesión. El descalabro de la economía argentina ha despertado nuevos temores por los peligros de una economía globalizada. Can't get away from the fact that globalization makes us interdependent. So it's not an option to shed it. So is it going to be on balance positive or negative? Esta es la historia del nacimiento de la nueva economía global. Durante buena parte del siglo XX, se culpó al mercantilismo de los males de la inflación, la recesión, la depresión y el desempleo generalizado. Por consiguiente, los gobiernos de todo el mundo tendieron a poner freno a las fuerzas de mercado y a tomar las riendas de su economía. Los pioneros en busca de un nuevo rumbo fueron Ronald Reagan en los Estados Unidos y Margaret Thatcher en el Reino Unido. En los años 80 los mercados se liberalizaron. Las industrias estatales se privatizaron. Fue el comienzo de una revolución mundial. A finales del siglo XX se produjo una revolución capitalista. La economía de mercado, el sistema capitalista, se convirtió en el único sistema posible en la mayor parte del planeta. El mundo cambió de opinión. En la Unión Soviética y sus satélites. En los emergentes mercados asiáticos. Y en las economías predominantemente estatalizadas de Latinoamérica, multitud de gobiernos de todos los continentes dejaron a un lado el dirigismo y abrazaron la economía de mercado. La revolución mercantilista nos ha llevado a una nueva economía global que entusiasma a unos y aterroriza a otros. Esta revolución resultó desgarradora. En este capítulo, la agonía de la reforma. La batalla por la economía mundial. Gran parte del mundo se miraba en el espejo soviético. La revolución de Lenin industrializó a un país atrasado en el transcurso de una sola generación. El sistema soviético, planificado inflexiblemente por el Estado, alumbró enormes complejos industriales como Norilsk. El sistema soviético de planificación central implicaba que el Kremlin controlaba la economía en todos sus aspectos. El objetivo consistía en desarrollar una URSS fuerte y autárquica. La Unión Soviética se convirtió en un gigante industrial, en una superpotencia militar y en una amenaza para Occidente. Rusia resultaba imponente. La esencia del poder soviético residía en sus misiles balísticos. Con ellos eran capaces de arrasar cualquier país del mundo en tan solo media hora. Eso representa mucho poder. Communism was in the world over, gaining by its main methods military threat from military might. Todos pensábamos que la URSS aún era una gran potencia económica, una gran potencia militar, una amenaza para la paz mundial dispuesta a extender su influencia a todo el mundo. El influjo soviético se desplegaba por toda la Europa del Este. En África y Latinoamérica, el socialismo, la planificación, el control y la propiedad estatal se convirtieron en el evangelio. En Asia, el supuesto éxito de la China comunista parecía marcar la pauta.
Durante la época en que fui agente británico infiltrado en el KGB, los servicios secretos británicos jamás se preocuparon por preguntarme sobre economía, ya que les interesaban más las cuestiones estratégicas. Occidente estaba tan obsesionado por el control del armamento soviético que desdeñaba el punto fundamental, la economía. Gordievsky informó a sus superiores británicos sobre la presión a la que estaba sometida la URSS, puesto que consagraba más de un tercio de sus recursos económicos al gasto militar. El analista dijo, no puedo hacer constar una cantidad tan alta, ya que nadie lo creería. Más adelante, los economistas descubrieron que la URSS dedicaba la mitad de su presupuesto al ejército. Los informes de Gordievsky se pusieron a disposición del presidente Reagan y los Estados Unidos. Esto le permitió interpretar un papel muy destacado entre bastidores. Gracias a la información proporcionada por Gordievsky, los dirigentes occidentales supieron que el poderío militar soviético descansaba sobre una economía ruinosa. Los informes de la administración comunista aseguraban que la economía prosperaba. No era así. La economía había empezado a retroceder constantemente y el déficit solo podía paliarse con la subida del precio del crudo. El dinero excedente les permitía hablar de beneficios y así engañaban al mundo. Los satélites soviéticos trazaban órbitas alrededor del planeta y sus submarinos nucleares merodeaban por los océanos. Sin embargo, tras 7 décadas de comunismo, la economía soviética resultaba ser deficitaria y su nivel de vida infinitamente menor que el de Europa occidental. En Hispanoamérica, gobernantes radicalmente diferentes compartían el recelo de la India por la economía mundial. En los años 40 y 50, en Argentina, Juan Perón y su esposa Evita. En los 60, el carismático líder de la Cuba comunista Fidel Castro. En los 70, el presidente de Chile, el marxista Salvador Allende. Por más que rica en materias primas, Latinoamérica parecía condenada a la pobreza perpetua. La teoría de la dependencia del desarrollo económico ofrecía una solución ilusoria. La teoría de la dependencia decía que si deseas obtener un alto crecimiento económico en tu país, lo que debes hacer es establecer barreras, aranceles que restrinjan el flujo de las importaciones, desarrollar y establecer tus propias industrias nacionales. Y si no lo haces, serás víctima del mercado internacional. La teoría resultaba muy atractiva. Te aseguraba el desarrollo autárquico y una mayor autosuficiencia. Pero lo cierto es que si te sustraes al flujo de la tecnología, de la investigación, del conocimiento, en lugar de avanzar, retrocedes. Puesto que no se sienten amenazadas por la competencia, las empresas son indolentes, poco competitivas, elaboran productos mediocres y caros. Quizá creen algo de empleo, aunque a largo plazo pueden generar una mayor pobreza. A comienzos de los años 70, la economía iberoamericana experimentaba dificultades. Chile eligió presidente al marxista Salvador Allende. Su solución no consistía en disminuir el intervencionismo estatal, sino en acrecentarlo. Las empresas se nacionalizaban o expropiaban. Se impuso un control sobre los precios. El malestar social crecía a medida que la economía se desbocaba.
Chilean society became extremely polarized. It's true, it was polarized before Allende, but during Allende's period, the society was extremely polarized. Todo acabó con un golpe militar. Las fuerzas aéreas bombardearon el Palacio Presidencial, donde Allende se encontraba atrapado. Estas son las últimas imágenes en las que aparece con vida. Partidarios de Allende, dirigentes sindicales y estudiantes de izquierdas fueron confinados en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Miles de ellos desaparecieron. La Junta Militar chilena estaba dirigida por el general Augusto Pinochet. Muchos chilenos de clase media lo consideraban un mesías. El plan de Pinochet solo servía para dirigir un ejército. Carecía de política económica para gobernar un país. Después de un año o año y medio de gobierno de la Junta Militar, había aún una inflación inherente a la economía del 20% mensual, que no desaparecería a no ser que se acometiesen reformas estructurales. Uno de los cabecillas del golpe fue hablar con Pinochet cara a cara. Porque usted ha sido mencionado como el Salvador de Chile, pero al paso que vamos va a ser el funeral de Chile. Entonces él tomó la decisión inmediatamente de que yo le presentara dentro de las 48 horas un plan de acción de manera que actuáramos rápidamente para corregir este error. Este plan de acción se llamó el Plan de Recuperación Económica. Los únicos que tenían un proyecto serio para salir de la crisis eran los componentes del grupo conocido como los Chicos de Chicago. Los Chicago Boys, o Chicos de Chicago, eran un grupo de economistas de la Pontificia Universidad Católica de Chile que había sido enviado a la Universidad de Chicago en un programa de intercambio estudiantil. Allí fueron adoctrinados en el credo de la Escuela de Chicago y su cuasi revolucionaria fe en el mercado libre. La característica principal de la Escuela de Chicago era una firme creencia en la necesidad de minimizar el papel del Estado y de afirmar el mercantilismo como medio de control de la economía. Profesores como Arnold Harberger y Milton Friedman aleccionaron a sus discípulos en la desconfianza por la planificación estatal y el control gubernamental. La Junta Militar recurrió a los Chicos de Chicago para salvar la economía. Se privatizaron 500 empresas estatales. Se recortó el gasto público. Se abolieron los aranceles aduaneros. Se dio rienda suelta a los mercados. En vez de sustituir las importaciones, lo que nosotros queríamos era abrir la economía, terminar con los controles de precios artificiales. Fue el primer caso de una economía que, dirigiéndose hacia el comunismo, invertía esta tendencia en favor del mercado libre. Los más pobres sufrieron lo indecible. El coste de la vida se puso por las nubes. Las diferencias entre ricos y pobres se acrecentaron. Y así se quedaron. Acometieron un gran proceso de reforma económica sin reparar en lo que pudiese sucederle al pueblo. Y llegamos a un punto en que alcanzamos una tasa de desempleo del 30%. Según los Chicos de Chicago, los resultados merecían el sacrificio. El crecimiento económico chileno llegó a ser el más rápido de Latinoamérica.
Iniciaron un proceso de liberalización de los mercados y de apertura de la economía. Y su mérito reside en haber sido los pioneros de una tendencia mundial, lo que fue beneficioso para Chile. ¿Pero a qué precio? A un precio muy alto, muy alto, créame, a un altísimo coste humano. Quizá la reforma económica chilena no ejerciese una gran influencia internacional a corto plazo, pero la ideología subyacente cobraba velocidad. El añejo liderazgo de la Unión Soviética se desvanecía y su economía estaba moribunda. Se empezaba a poner en entredicho el sistema. Entre los años 70 y 80, la gente más informada empezaba a darse cuenta de que el sistema soviético en realidad no funcionaba. Sin embargo, no podían declararlo públicamente. Hablaban de ello en privado, en pequeños círculos, pero no era una materia que pudiese hacerse pública. Pero en 1985, no eran solamente los estudiantes de económicas quienes se preguntaban qué estaba fallando. Cuando Mikhail Gorbachev se alzó con el liderazgo de la URSS, estaba consternado por el declive económico. Должны были создать комиссию для того, чтобы она решила проблему женских колготок. Обеспечить женщин колготками. Вы представляете, страна, которая самолеты, космос, спутники летают, все могла сделать, такую оборону создала и не могла решить проблему колготок женских. Куда же дальше ехать уже? Зубной пасты нет, стирального порошка нет, того самых простых вещей для жизни людей. Это невероятно. Стыдно просто было работать в таком правительстве. Mikhail Gorbachev era el hombre que la Unión Soviética estaba esperando. Un nuevo líder joven y dinámico dispuesto a reformar el sistema. Sin embargo, aquel sistema llevaba 15 años basándose únicamente en el precio del petróleo. Y justo después de su nombramiento, el precio del barril cayó en picado. Esto condujo a la intensificación de los problemas económicos que afrontaba la URSS. Gorbachev empezó a permitir la existencia de un cierto número de empresas privadas, pero resultó ser un proceso muy irregular. Acabó por eliminar muchos sistemas de control y planificación estatal, pero no lo reemplazó por otros mecanismos. Gorbachev se enfrentaba a una creciente presión occidental. El presidente de los Estados Unidos creía en la filosofía económica de Milton Friedman y la Escuela de Chicago. Ronald Reagan no estaba solo. Tenía su alma gemela política en Margaret Thatcher. La primera ministra británica ya se había embarcado en una revolución económica radical en pos del mercado libre. Thatcher y Reagan estaban dispuestos a pasar a la ofensiva ideológica. Su retórica política empezó a subir de tono. Thank you very much. What I'm describing now is a plan and a hope for the long term. The march of freedom and democracy, which will leave Marxism, Leninism on the ash heap of history as it has left other tyrannies which stifle the freedom and muzzle the self-expression of the people. Up to that time, the whole doctrine had been one of contained communism. That wasn't enough for Ronald Reagan. And we thought we should make it quite clear to communism that it could and would never win, and that we would go and fight the battle of ideas between what the free world had to offer compared with the dictatorship and tyranny and cruelty of communism. A medida que las economías comunistas se enfrentaban a problemas cada vez más irresolubles, reformistas y economistas del ámbito soviético comenzaron a buscar soluciones y alternativas en el exterior. Se fijaron en el milagro económico de Asia, en lo que estaba sucediendo en Estados Unidos y Europa Occidental, e incluso en lugares tan lejanos como Latinoamérica.